El tema del cual hoy quiero hablar tiene que ver con la manera en que sutil e irresponsablemente como sociedad estamos causando algún tipo de daño a la salud mental, muchas veces sin darnos cuenta y otras sin darle la suficiente importancia. Estamos tan acostumbrados a ver violencia desde pequeños que a veces ya ni la detectamos en el día a día y más bien la normalizamos, comenzando por el entorno familiar en donde nos desarrollamos, pudiendo haber sido violencia física explícita o sutil entre nuestros padres o personas adultas en general, o el maltrato de padres a hijos, con la supuesta creencia de que para educarlos correctamente había que corregirlos golpeándolos con algún objeto o lastimándolos con la mano. Y al ser conductas que por lo general observamos durante periodos de tiempo prolongados, lo llegamos a considerar normal y aceptable. Y lo incorporamos quizá a nuestro sistema de creencias y posteriormente lo repetimos con nuestros propios hijos y o con nuestras parejas. Desafortunadamente, muchas personas actúan de esa manera, desde la inconsciencia. Sin generalizar, por supuesto, también es cierto que en la actualidad existe una mayor conciencia en quienes experimentaron una infancia así y que hoy por hoy buscan tal cual, conscientemente no repetir la historia, siendo un poco más empáticos y responsabilizándose de sus propias emociones, atendiendo su salud mental para no afectar a otros con comportamientos reactivos. Personalmente, a partir de que conocí lo que es la comunicación no violenta y tomé algunas clases al respecto, fue que pude darme cuenta de que como seres humanos tenemos una manera de comunicarnos y de relacionarnos en el día a día muy cargada de violencia. Un tipo de violencia a la cual podríamos llamar invisible, o más bien inconsciente. Hoy quiero compartir en este episodio un ejemplo del tipo de violencia sutil e inconsciente que hemos llegado a ver como algo normal y que por lo mismo que lo hemos normalizado y le hemos dado cabida en nuestro día a día, incluso cuando llegamos a tener atisbos de conciencia de lo que está ocurriendo, no contamos ni siquiera con las herramientas necesarias o con una justificación lo suficientemente válida para afrontar dicha situación. Y aunque existen personas que estén de acuerdo con nuestro punto de vista al respecto, pues resulta que tiene mayor peso la norma ya establecida por parte de la sociedad. Hoy quiero platicarte una experiencia personal que me impactó y me llevó a reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo como humanidad. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir,
sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Hace un par de semanas tuve la necesidad de viajar en autobús durante el día a una ciudad cercana al lugar en donde me encuentro ahora. El viaje en carretera duró aproximadamente 2 horas y admito que hacía mucho tiempo que no viajaba en autobús. Si no mal recuerdo, las últimas veces los autobuses contaban con el gran privilegio de tener un sistema de sonido individual. Con esto me refiero a que te podías poner tus audífonos y escuchar ya sea alguna estación de radio con música u optar por escuchar lo que sea que se estuviera transmitiendo en la televisión, una película o un concierto de música, o bien tenías la opción de no escuchar absolutamente nada de eso y disfrutar de la calma y el silencio y poder tomar una siesta. Aunque bueno, para ser honesta, eso para mí nunca ha sido posible por mi hipersensibilidad sensorial, principalmente la auditiva, porque nunca falta alguien que esté platicando o hablando por teléfono o haciendo cualquier tipo de ruidito, o alguien que esté comiendo alguna golosina y por ello huela a comida todo el autobús. Y mientras haya luz de día, es decir, que no haya oscuridad, que no sea de noche, pues todos esos factores, más bien nada de eso, me permite tomar una siesta. Anyway, el caso es que justamente durante las 2 horas de recorrido pusieron una película en la televisión con un volumen de sonido bastante alto a mi parecer. Vaya, no había manera de que no la escucharas, aunque no tuvieras la intención de verla, o sea, te la chutabas o te la chutabas. De hecho, yo no tenía intenciones de ver la película. Me hubiese gustado haber podido relajarme escuchando algún tipo de musiquita relax en Spotify, pero no me quedó de otra más que verla. Y digo verla porque por un momento pensé en que con el simple hecho de escucharla sin ver la pantalla sería suficiente, porque además no me quedaba cerca la pantalla y tuve que sentarme muy derecha en mi asiento y estirar un poco el cuello para poder alcanzarla a ver. Y posiblemente pensarás, pues, o sea, no tenías que verla forzosamente. Pero déjate cuento el por qué sí me fue necesario ver la pantalla, las imágenes. Verás, un rasgo muy marcado que tenemos las personas autistas es la gran capacidad, ya sea para crear imágenes desde cero en nuestra cabeza, es decir, echarle mucha imaginación de nuestra cosecha, o bien asociar y recordar imágenes que ya tenemos almacenadas en el cerebro desde hace años. Y no solo eso, sino que todo ello ocurre de manera muy rápida en automático y por lo tanto tal proceso cognitivo conlleva un desgaste mental considerable. A todo eso se le conoce como sobreexcitabilidad imaginativa y ya te hablé a detalle en el episodio número 39. Ahora, ¿por qué decidí ver la pantalla, es decir, las imágenes tal cual eran, en lugar de solo escuchar? Sucede que la película que se les ocurrió transmitir se trataba de resolver un caso de violación y asesinato. Y como era de esperarse, la principal víctima era una mujer. No es casualidad mencionar que la gran mayoría de las películas que existen y que yo he visto, si no es que en casi todas, raramente la víctima es de algún otro género. Y bueno, en el transcurso de la película se iba relatando todo lo sucedido en retrospectiva.
Honestamente, lo primero en lo que pensé en ese momento fue que hasta donde pude ver, no había ningún niño, niña o niña en el autobús. Y honestamente, di gracias por eso. Sin embargo, dado todo el conocimiento que tengo hasta ahora con respecto a las consecuencias que a lo largo de la vida puede generar el estrés postraumático, y que justamente explico ampliamente en el episodio número 34 de este podcast, y siendo mujer, y habiendo tenido mis propias experiencias traumáticas y habiendo hecho consciente sus consecuencias. Y no solo eso, sino teniendo en cuenta el caso de tantas mujeres que han tenido algún tipo de abuso sexual en algún momento de su vida, por muy sutil o discreto que éste haya sido, desde la infancia, adolescencia, juventud, y ni qué decir de quienes sí hayan tenido un caso de abuso con violencia. Pues basándome en todo ello, me atrevería a decir que como sociedad solemos afectar la salud mental de las personas, desde la ignorancia muchas veces, o desde la falta de empatía, sin importar el daño que pudiera ocasionar. No es lo mismo que tú mismo elijas pagar una entrada al cine para ver una película de terror o drama, o que elijas la película que quieras ver en Netflix o cualquier otra plataforma de este estilo, o en la televisión de tu propia casa. No es lo mismo a que te subas a un autobús, por ejemplo, y que sin tu permiso o aprobación simplemente te forcen a ver y escuchar una película que posiblemente pueda detonar alguna situación de tu pasado o inculcarte miedo a algo que pudiera suceder en el futuro, a ti, a tu hija, a tu sobrina, a tu nieta o cualquier persona que quieras mucho. Sé que este mensaje pudiera no ser recibido con la suficiente empatía por muchas personas, sobre todo si no experimentan la vida con ese tipo de condicionamientos, siendo principalmente mujeres o personas vulnerables que hayan transitado situaciones similares o que vivan con el riesgo a vivirla. No sé en otros países, pero en México el feminicidio está a la orden del día. La violencia no solo hacia mujeres cisgénero, sino también hacia mujeres trans. Los secuestros, abusos sexuales siguen apareciendo en las noticias. ¿Qué sentirías si tú fueras una persona que ha experimentado abuso sexual o violación en algún momento de tu vida y estés en recuperación? O peor aún, sin siquiera haber tenido un proceso psicoterapéutico o haber recibido algún tipo de apoyo al respecto. Y de repente, en un viaje en carretera, yendo de vacaciones, te imponen ver y escuchar una película que te detona muchas emociones y muchos sentimientos, existiendo la posibilidad de que entres en una crisis de ansiedad y que eso afecte tu comportamiento, tu percepción, tu desconfianza hacia el mundo y hacia las personas a tu alrededor, incluso provocando algún tipo de disociación. En pocas palabras, retraumatizándote. Esto es serio, no lo digo en broma. Conozco muchos casos que pudieran terminar así, o al menos sí tener consecuencias importantes. No es mi caso personal, sin embargo, como mujer y habiendo experimentado situaciones difíciles relacionadas al tema, y siendo una persona hiperempática, puedo decir que dicha situación sí tuvo un impacto en mí. Sentí que me detonó emociones y eso me molestó y me provocó desilusión por darme cuenta de la gran falta de conciencia y de empatía que hay en la humanidad. Pero lo que más me frustró fue que me di cuenta de que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Ni siquiera aplicaba decirle nada al conductor del autobús, dado que con toda seguridad no es él el encargado de elegir las películas. Y tampoco tengo idea de si en la terminal de autobuses hay alguna persona que pudiera hacerse responsable de esto o con la capacidad y el interés para transmitir este mensaje a sus superiores. Sinceramente lo dudo. Tampoco tengo idea de en dónde se encuentran ubicadas las oficinas centrales de la empresa
en qué ciudad, y no tengo idea de cuál sea el área encargada a nivel administrativo u operativo de seleccionar las películas que transmiten en los autobuses. Vaya, en resumen, no sé ni con quién podría siquiera quejarme al respecto. Incluso pensé en la posibilidad de enviar un email a la empresa, pero la verdad, no sé si eso pudiera servir de algo. En fin. Y bueno, dado que tengo una mente muy dada a la extrema creatividad imaginativa, preferí no dejar volar mi imaginación al solo escuchar la película, porque la mente puede hacer de las suyas y generar imágenes catastróficas provenientes de recuerdos, no solo de mi vida personal, sino también de otras películas que he visto a lo largo de mi vida. Y a eso, si le sumamos el recuerdo de las imágenes que tengo almacenadas en mi cabeza de todos aquellos noticieros de la televisión con respecto al tema. Bueno, independientemente de que desde hace años no veo noticias, pero pues todas esas cosas se quedan ahí guardadas. Y justamente, hablando de esto, me llega el recuerdo de una película de la cual me arrepentí de haberla visto hace ya muchos años, cuando yo era mucho más joven, con la actriz Judy Foster. No recuerdo si la vi en el cine o en la televisión, en la cual ella era la mesera de un bar y una noche, simplemente porque sí, un grupo de hombres, clientes del bar, deciden abusar de ella entre todos sobre una mesa de billar con el uso de violencia física. Y básicamente la película se trata de su intento por hacer justicia ante los tribunales, porque para no variar, habían quienes decían que ella lo había propiciado por el hecho de haberse puesto disponible, digamos, siendo mujer y trabajando de noche en un bar donde obviamente abundaban hombres ebrios y que por eso se merecía lo que le había pasado. Hazme favor, machismo puro y duro. Recuerdo que esa película tuvo un gran impacto en mí, aún tengo imágenes grabadas en mi cabeza. Ese tipo de películas, me atrevo a decir que desafortunadamente contribuyen tanto a normalizar ese tipo de comportamiento por parte de los hombres. No estoy diciendo que esté permitido, que esté bien visto, pero es como mucho más común y a veces propicia que eso sea algo que se pueda llegar a cometer. Al igual que también contribuye a infundirnos miedo a muchas mujeres a salir a la calle o a ciertos lugares solas. Nos lleva a sentirnos más seguras, de hecho, vistiéndonos con pantalones en lugar de vestidos o faldas que nos permitan sentirnos femeninas y mucho más profundamente evita que estemos conectadas como naturalmente deberíamos estarlo con nuestra sexualidad. No es casualidad que actualmente hayamos muchas mujeres que estemos eligiendo sanar nuestra sexualidad y toda la carga transgeneracional que traemos en nuestro útero a través de distintos métodos como lo son los huevos Johnny. En fin, volviendo al tema, esto no se trata únicamente de mujeres, por supuesto. De forma general, muchas personas seguramente experimentan las consecuencias en el ámbito de la salud mental y emocional por haber visto durante la infancia películas de este estilo. Pero no solo eso, también películas como la del Exorcista, El hijo del demonio, o las de Freddy Krueger, El payaso eso, la saga de Tiburón, y quizá no sean ni siquiera conscientes del daño que eso les hizo, a pesar de que ya haya sucedido hace muchos años. Recuerdo que en una ocasión mi expareja me comentó que había visto una película que se llama, si no mal recuerdo, La Purga, que se trataba de que en una ciudad en Estados Unidos el gobierno o no sé quién había impuesto la ley de que una vez al mes, durante un fin de semana, creo, o no recuerdo si solamente era un día, pero bueno, el caso es que había toque de queda a cierta hora de la tarde, noche,
Y a partir de ese horario y hasta el próximo día, había la libertad de que las personas que anduvieran en la calle y no se metieran a sus casas a resguardarse, podían ser cazados como animales por quienes tenían la necesidad y la libertad, en este caso, de matar, asesinar personas o cualquier ser vivo que se encontraran en la calle. Cuando a mí me contó esto mi ex, de primera instancia dije dentro de mí, ¿qué onda con esa película? ¿A quién se le ocurre algo así? ¿Y cómo es que permiten que filmen ese tipo de películas? Y entiendo que hay personas a las que les gusta ver este tipo de films. No pretendo juzgar, sin embargo, sí cuestionar a quien se siente atraído o atraíde por esas cosas. No me cabe en la cabeza. Porque gracias a esas películas también se sigue provocando que haya problemas de salud mental en nuestra sociedad. Aunque muchos lo tomen en broma, pero es serio. Porque todo eso ocurre a un nivel inconsciente principalmente. Y la gente no se da cuenta de que influye en su comportamiento, llevándolos a estar en un estado a la defensiva, estresados, tensos, en modo reactivo y con problemas de insomnio. Repito, aunque no lo logren detectar desde su parte consciente. Durante un fin de semana que me quedé con mi ex en su depa, se le ocurrió poner esa película y yo, por darle gusto y por curiosidad, pero sobre todo por no haber sabido poner límites, pues la vi junto con él. Para empezar, si yo veo una película de ese estilo que me causa impacto, por supuestísimo que ni de loca la vuelvo a ver, pero me llamó la atención ver que él sí estaba abierto a volverla a ver y por lo que me dijo tenía continuidad, eran como 3 películas creo. Obviamente ni de chiste quise ver las otras. Me bastó con esa para darme cuenta de la realidad, del daño a nivel mental que cosas como esas ocasionan en las personas. Vaya, pude ver de manera global lo que ocurre en nuestro planeta, las consecuencias de eso. Y de manera individual, honestamente, pues no voy a negar que sí había momentos en que mi ex tenía ciertos estados de ánimo, pues de mucha, que lo hacían detonar, vaya, o sea, que sí se enojaba. Después de ver esa película, no podía dar crédito del bajo nivel de conciencia que sigue habiendo en tantas personas, comenzando por quienes se les ocurre filmar películas así y continuando por quienes permiten que eso se lleve a cabo y finalmente por quienes pagan por ver eso o al menos eligen destinar tiempo para verlo. Otro ejemplo que quiero compartir es el de mi papá, que durante una temporada, específicamente durante el tiempo de pandemia de COVID, recuerdo que se quedaba viendo en Netflix por las noches, no sé si eran películas o series, pero eran muy violentas a mi parecer. Alguna vez pasé por ahí y vi algunas imágenes, pero como era la hora de dormir y cada quien se iba a su recámara, nadie lo interrumpía porque la veía en la televisión de la sala. Y no entraré en detalles, pero pude observar muchas situaciones a nivel comportamental que seguramente eran consecuencias de esa violencia internalizada, del miedo, la ansiedad, etc. Más adelante, en una ocasión, andando con mis papás en el auto, mi papá iba conduciendo y se dio una situación a la cual yo le di el nombre de delirio de persecución. Se suponía que íbamos rumbo al supermercado, pero mi papá creyó haber visto que una camioneta iba detrás de nosotros durante un rato y a pesar de que yo, que iba en el asiento trasero y estaba observando y buscando la dichosa camioneta, nunca logré ver nada. Pero independientemente de eso, él decidió regresar a casa y ya no salir y dejar las compras del súper para el día siguiente.
Y a pesar de que yo intenté hacerlo reflexionar al respecto, para que cambiara su percepción, para que soltara un poco de miedo, pues no ayudó en nada, porque cuando en el inconsciente está sembrado ese nivel extremo de miedo, difícilmente eso se va a poder cambiar, es decir, la percepción se va a poder cambiar de la noche a la mañana. No digo que no debamos ser precavidos en ciertos momentos de nuestra vida, dependiendo del contexto de la situación, por supuesto. El tema es que muchas de las cosas que nos suceden en el día a día, sean experiencias bonitas o experiencias que nos lastimen o que nos confronten, sí o sí están directamente relacionadas con nuestras creencias y con la manera en que estamos vibrando. Es decir, si con frecuencia nuestra vibración es de miedo y ansiedad, eso es lo que vamos a proyectar en nuestro campo energético. Y eso mismo es lo que vamos a atraer. Vamos a atraer personas o situaciones que estén vibrando en la misma frecuencia. Es decir, que estén vibrando bajo. Honestamente no creo en las casualidades. Todo lo que traemos en nuestro inconsciente, de alguna manera lo proyectamos en nuestra vida diaria. Al igual que si estamos vibrando alto, en amor, en compasión, en gozo, en proactividad, en alegría, difícilmente vamos a traer lo opuesto, a menos que sea para tener algún tipo de aprendizaje para el que seguramente estaremos listos. Generalmente así funciona la energía, atraemos más de lo mismo a nivel inconsciente. Aunque también vale la pena mencionar que, por supuesto, el karma también tiene mucho que ver. Sin embargo, como ya lo dije, si estamos listos para afrontarlo y para atravesar dicha experiencia, eso se resuelve y no se queda grabado en nuestro campo energético, en nuestro inconsciente. Simplemente se libera porque se hace consciente. Y en teoría, pues no tendríamos por qué atraer más de eso. Y bueno, vengo hablando de algunas de las consecuencias que puede haber cuando nuestra salud mental se ve afectada, en este caso a través de las películas o series que vemos en la televisión o en el cine. Y no solo eso, sino también en las escenas que observamos en nuestro día a día, al igual que todo lo que escuchamos a través de nuestros oídos. Otra situación que me ocurrió no hace mucho tiempo fue la siguiente, y la cual también me parece importante compartir por las consecuencias que se derivaron de ello. Resulta que en una ocasión, después de acudir a una reunión con algunas amigas, decidí pasar a visitar a otra amistad que hacía algunos días no veía. Llegué a su casa contenta, vaya, me sentía con un estado de ánimo bueno, equilibrado. Y esta persona, mientras estábamos platicando, estaba haciendo cosas en la cocina y de repente se golpeó con algo y se molestó. Y por un momento tuvo una actitud un tanto colérica. Y yo con la intención de ayudar le hice una sugerencia para que no se golpeara nuevamente. Pero me respondió con un comentario que no me hizo sentir bien, no me agradó. Y entiendo que fue una reacción momentánea. Intenté no tomármela personal, pero creo que sí lo fue. Y por respeto y educación simplemente decidí quedarme callada, hasta cierto punto dándole la razón para que no se molestara más. Me dijo que agradecía mi buena intención, pero que no me estaba pidiendo ninguna sugerencia al respecto. Como diciendo, gracias, pero no te pedí tu opinión. Y bueno, lo dejé pasar y nos pusimos a preparar algo de comer y continuamos platicando. Me preguntó cómo me había ido en mi reunión. Yo le compartí algunas cosas y me dijo que me veía contenta, tranquila, con esperanza, en fin. Terminamos de comer y después de yo haberle platicado sobre algunas cosas que había hecho, otras que tenía pensado hacer y en general cómo estaba intentando resolver algunas cosas de mi vida, esa persona, sin yo pedírselo propiamente, empezó a darme su opinión y a decirme básicamente lo que a su parecer yo estaba haciendo mal
y lo que no debería estar haciendo, vaya, juzgando mi manera de resolver las cosas. En mi interior pensé en lo que acababa de suceder, que cuando se golpeó y me dijo que básicamente no me estaba pidiendo mi opinión al respecto, y de repente me veo con que esta personita me estaba dando su punto de vista con respecto a cosas muy personales sin yo haberle pedido su opinión al respecto. De repente comencé a sentir un ardor fuerte en la boca del estómago y por un momento dejé de prestar atención a su voz para sentir mi cuerpo y lo que éste me estaba mostrando. Sin embargo, dejé pasar erróneamente todavía un rato más y estuve escuchando toda la letanía que me decía. Aparentemente no en forma de regaño, pero sí con un mensaje muy claro, ¿no? Para no hacer el cuento largo, cuando regresé a mi casa, ya en la noche, me senté en la cama, me vi en el espejo y pude ser consciente el cambio en mi estado de ánimo, la diferencia de cómo salí de la reunión en la tarde con mis amigas, cómo llegué a casa de esta persona y cómo salí de ahí y cómo me sentía en ese momento. Me sentía totalmente agüitada, como decimos en México, cabizbaja, tristona, desanimada. Medité un rato antes de dormir para calmar mi mente y no permitirle rumiar. Me sentía muy drenada, muy agotada. Al día siguiente y durante casi todo el día tuve diarrea. Ciertamente, algunas semanas atrás había estado mal del estómago, pero pues según yo ya estaba en tratamiento ayurvédico y me estaba comenzando a sentir mejor. Pero ese día sentía que me ardía el estómago horrible. Y para quienes saben de Ayurveda y lo que significa tener un desbalance en el dosha Pitta, es decir, cuando lo traes exacerbado, sabrán que eso significa traer el fuego interno muy elevado, al grado de que ese calor quema las mucosas del aparato digestivo, entre otros síntomas. Y en este caso, ese exceso de calor es el que está provocando que hubiera más diarrea. Casualmente, ese día estaba escuchando el podcast de mi doctor de Ayurveda, en el cual mencionaba algo que ya antes había logrado ver, pero que en este caso muy puntualmente me hizo recordar y poder darme cuenta de dónde provenía dicho malestar. En el podcast decía que debemos tener cuidado con todo lo que permitimos que entre a nuestro sistema a través de nuestros sentidos, tanto lo que comemos como en este caso lo que escuchamos. Que todo lo que escuchamos en negativo principalmente tiene un impacto fuerte en nosotros. Por supuesto, entra a través de los sentidos, pero según la manera en que interpretamos esa información, según nuestras creencias, va a repercutir en nuestro estado emocional y a su vez esas emociones impactarán directamente en nuestro cuerpo a través de síntomas. Y el consejo fue, cuida lo que escuchas. Si estás con alguien que está hablando de cosas negativas y sobre todo si son cosas negativas hacia ti, cuestiónate si quieres seguir escuchándolas, si te sirve de algo, si suma o más bien resta tu bienestar. Incluso cuestiónate si deseas seguir teniendo la compañía de esa persona en tu vida. Fue fuerte escucharlo, pero muy cierto. Me cayó como balde de agua fría encima. Y eso me hizo reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas lo que significa el autocuidado. Me recordó que debo seguir aprendiendo a poner límites. Así que no solo se trata de lo que vemos en las películas, es importante observar y detectar los distintos medios por los cuales nuestra salud mental y emocional se puede ver afectada. Me parece importante aclarar lo siguiente. Los problemas de salud mental, contrario a lo que muchos piensan, no se reduce al hecho de que una persona haya nacido
con algún tipo de variación neurológica o neurodivergencia o con alguna dificultad cognitiva. Un problema de salud mental puede surgir no únicamente como consecuencia de un trauma o por la adicción a alguna droga o fármaco. Los problemas de salud mental también pueden estar presentes en aquellas personas que aparentemente están bien, que aparentan estar equilibradas, que se creen muy cuerdas y en su sano juicio. Queda claro que todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, incluso en conversaciones que sostenemos en el día a día, con familiares, con amistades, en el trabajo, etc., todo eso repercute en nuestra salud mental. Hay que ser conscientes de la información que permitimos que entre por nuestros sentidos, porque esa información es la que crea nuestra percepción de la realidad. Si por elección propia una persona decide ver películas de terror o quedarse a escuchar a otra persona hablar negativamente de algo o de alguien, conscientemente o inconscientemente será su responsabilidad. Sin embargo, el hecho de que venga alguien y te imponga ver o escuchar algo que detectas que está teniendo un impacto en ti, que te hace daño, que no te gusta, eso es un abuso y no está bien. No podemos seguir permitiendo que otros tomen ese tipo de decisiones por nosotros. No es justo. Quizá de momento no haya mucho por hacer, como me sucedió a mí con la experiencia del autobús, pero la invitación es a hacernos conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad para que en la medida de lo posible evitemos ese daño. Y principalmente para quienes son papás, también puedan estar conscientes de la información a la que exponen a sus hijos. Los invito a reflexionar al respecto, a darse cuenta. Cada quien sabrá lo que le toca hacer. Una vez más, agradezco a quienes escuchan mi podcast, a quienes les interesan estos temas de salud mental, a quienes están en el intento, al igual que yo, de ir generando cada vez mayor conciencia, a quienes buscan hacer un cambio en cuanto a la manera en cómo nos relacionamos como sociedad, a quienes están dispuestos a voltearse a ver para conocerse mejor y permitirse cuestionarse cosas profundas. En caso de que tú que me escuchas seas nuevo en este podcast, entérate de que soy una persona neurodivergente compartiendo mi percepción del mundo a través de un lente que se cuestiona todo, transitando un camino de autoconocimiento a un nivel profundo, por voluntad propia y porque además ya no encuentro otro camino con mayor significado que este. Después de tanto caos y drama a lo largo de mi vida, habiendo cargado un sinfín de preguntas sin responder, hoy de poco en poco voy obteniendo algunas, y mi interés es compartirlas antes de que sea demasiado tarde, ayudando de alguna manera a más personas que estén también transitando un camino similar. Mi salud mental es mi prioridad en este momento, porque de ahí se deriva mi salud emocional y mi salud física, marcando la manera en que me relaciono conmigo misma y con el mundo. Así que gracias por escucharme, sea en Spotify o en YouTube, y por leerme a través de Facebook, Instagram y TikTok. Te recuerdo, me encuentras como @podcastlibérate por un mundo más consciente, más sensible y más simpático. Soy Rubí Elena y hasta la próxima. Chao.